Continuando con nuestro orden de culto, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor, diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Vamos ahora, hermanos, a preparar nuestros corazones para el mensaje de esta tarde. Está a cargo del presbítero Elías Gómez García y el mensaje está titulado Situación para provecho. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Alabamos al Señor nuevamente por la oportunidad que nos concede de poder ser instrumentos y portavoces de un mensaje esperanzador en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento ya se nos habla acerca de la manera del obrar de Dios y hoy muy marcado en la redención obrada en Jesucristo. Y bien, queremos dar continuidad a la exposición del segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versos 1 al 5. Y en esta ocasión para enfatizar la manera como Dios usa situaciones en la vida que son para bendición de otros también. Y en este caso vamos a basarnos en la persona de una muchacha. El texto de la palabra de nuestro Dios claramente nos va a decir: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es increíble la fe, la convicción, la seguridad con la cual esta jovencita testifica acerca del poder de su Dios. Y en base a ese pensamiento, a este sentir que podemos leer en este segundo libro de Reyes 5, podemos afirmar que muchos han sido posicionados por Dios. Posicionados por Dios. Quiero aludir a 3 personajes en la palabra o en las Santas Escrituras. Uno es José en Egipto. En el libro de Génesis 50:20, él confiesa claramente, ¿verdad?, que él llegó y tenía la posición donde estaba, indistintamente que las circunstancias por las cuales había atravesado antes de llegar a ser el segundo al mando en todo el Egipto. Dice que allí Dios le había puesto con un fin, con una finalidad, con un propósito, y claramente lo expresa así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Allí estaba con una finalidad, un propósito: preservar vida y sustentar con todos los dotes y capacidades que Dios le dio, ser un instrumento de Dios en esa nación y para bendición de las naciones. José directamente venía de la línea de Abraham, el cual el Señor le había dicho que sería de bendición y para bendición de otros.
También encontramos otro personaje, a Daniel en Babilonia. Específicamente en el capítulo 12 nos habla acerca de que llegó el momento de que Nabucodonosor no pudo comprender y entender lo de un sueño. Todos sus sabios, caldeos, trabajaron al respecto, pero no pudieron. Se levantó un edicto, todos los sabios en Babilonia deberían de morir. Es ahí donde sale a relucir quién es Daniel, aquel hombre que Dios le dio la capacidad de interpretar sueños sin dependencia de él. Interpretó el sueño de Nabucodonosor, y la palabra de nuestro Dios dice que Nabucodonosor reconoció que no había Dios como el Dios de Daniel. Pero de igual manera en el Nuevo Testamento encontramos a Felipe en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, relatado en Hechos 8, versos 26 al 40. ¿Qué hacía Felipe allí? Dice que el Espíritu Santo le llevó para testificar del Evangelio de Jesús a aquel etíope que regresaba de adorar a Dios, pero no tenía una relación personal con él y no podía comprender cabalmente las Escrituras. La función de Felipe fue explicar la palabra, y partiendo del profeta Isaías, el cual era citado, dice que le habló del Evangelio de Jesús, el cual él creyó y confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Es así como podemos también comprender y entender que Dios permite posicionarnos en la vida con un propósito. Es muy cierto, el relato no es tan alentador en cuanto a la manera como esta joven llegó a Siria y específicamente a la casa de Potifar para servir a su esposa. En base a estas puntualizaciones podemos hablar de que ciertamente en la vida existen personas de influencia que influyen para bien. Sabemos bien que hay otras personas que tienen una influencia que influyen para mal. Pervierten, corrompen, desvían de los buenos caminos. Pablo en un momento usaba esta referencia en 1 Corintios 15 cuando decía que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Específicamente en ese capítulo número 15, la palabra de nuestro Dios alude a esta realidad, ¿sí? Y por lo que en razón a ello tenemos que tomar en cuenta pues que la vida del generalísimo Naamán no volvería a ser la misma con la presencia de esta muchacha cautiva de la tierra de Israel, la cual estaba al servicio en su casa. Esta joven o esta persona que supo estar por encima de sus circunstancias de vida, así como a través de Naamán, Dios obró, o Dios había dado salvación, o había librado de sus enemigos a Siria. Según el verso 1, el texto dice, ¿verdad? El rey tenía en alta estima a Naamán porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. De igual forma, a través de una digna representante de la fe hebrea, ya que la muchacha cautiva era portadora de la fe en el Dios vivo y verdadero, en el Dios de Israel, con referencia a los sirios. La fe de los sirios no estaba en el Dios verdadero, al cual posteriormente Naamán habría de reconocer, sino en el Dios Rimón, al cual él confiesa en el verso 18, ¿verdad? Y aquí está la contraparte entre las lealtades en cuanto a deidades. Y en este caso él dice, en esto perdone Jehová a tu siervo. Hay un conocimiento de quién es Dios. Que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y en este caso ya hay una transformación, él ya no adoraría a Rimón. Y se apoyare sobre mi brazo si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Me inclinare en el sentido corporal, pero en cuanto a mi lealtad ya no será para con Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Por lo tanto, la fe de los sirios estaba en el Dios Rimón, pero la fe de Hebrea estaba en el Dios de Israel, vivo y verdadero.
Ahora, así como Dios obró a través de Naamán dando liberación al pueblo sirio como general del ejército, de igual manera a través de esta muchacha cautiva, portadora de la fe en el Dios vivo y verdadero, Dios obraría sanidad y salvación en la vida del general sirio. Esto nos lleva a este pensamiento, que existen personas que saben estar por encima de sus circunstancias de vida. No son oprimidas, subyugadas, en este sentido, ¿verdad? No se amargan la existencia por situaciones de vida. Antes bien, saben posicionarse y sobre todas las cosas porque tienen conocimiento del Dios vivo y verdadero, el cual está en control de todas las cosas. Ahora, es sorprendente lo que la palabra de Dios nos va a expresar. Que estas personas que viven por encima de sus circunstancias, como fue en el caso de esta joven, la cual la Biblia dice, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Una muchacha cautiva. Vivía en una condición de esclavitud. Era una esclava. Como tal, estaba a merced de la voluntad de sus amos. Pero a pesar de ello, de esta situación de vida, podemos decir lo siguiente. No dejaba de estar atenta a lo que acontecía en su entorno. Ella conocía la situación crítica de salud de su amo, en este caso Naamán. Según el verso número 1 dice que tenía muchas distinciones, pero finalmente era leproso. Y la gravedad de la lepra sin duda se acrecentaría y lo colocaría en una condición deplorable. Como se señalaba, ¿verdad? La lepra desfiguraba a las personas y sobre todas las cosas hacía la vida incómoda, creaba un malestar tremendo porque era una cuestión de la piel que afectaba a veces los huesos, la vista y específicamente, ¿verdad? Deterioraba la condición de vida. Y esta chica o esta joven estaba atenta a su entorno, no estaba ensimismada en el dolor, en el quebranto, en la amargura. Antes bien, con los ojos bien puestos, en ese sentido, con los pies bien puestos en la tierra. Pero de igual manera no dejaba de estar con su mente puesta en su Dios. Es muy cierto, no es tan sencillo estar en esa situación de vida, pero el texto de la Escritura nos marca que en este caso ella estaba al servicio y va a expresar palabras que son alentadoras, esperanzadoras en la vida de sus amos. Su mente en Dios le permitía estar en quietud, en tranquilidad. Como un salmo ya lo expresa, ¿verdad? De estar quietos y conoced que yo soy Dios, es el Salmo 46, verso 10. Pero de igual manera, sus circunstancias de vida ahora sí que no dejó de creer en lo que su Dios era capaz de hacer. Él dijo, si mi Señor, hablando de Naamán, rogase al profeta o al siervo de Dios que está en Samaria, él lo sanaría en su lepra. Sabía que Eliseo era el instrumento de Dios para bendición, para transformación. Conocía de los milagros que Dios hacía a través de este varón. Y en este sentido no incumplía en el desempeño de sus obligaciones. De antemano así se señala, la cual servía a la mujer de Naamán. Y en ese sentido estaba posicionada. Si rogase mi Señor al profeta, estaba bajo obediencia y tenía respeto para quienes le gobernaban en ese sentido. Y tampoco no dejó que ello modificara lo que de Dios había en ella. Es decir, su fe, su temor a Dios y su deseo de que la condición, quizás en el sentido exterior, era cautiva,
Pero era una joven en su mente, en su corazón, en su interior, era una mujer libre en ese caso. Mayormente libre porque pues estaba en una relación personal con el Dios de Israel. ¿Sí? Y a comparación de Naamán, que a pesar de sus riquezas, de su poder, de su fama, aún así estaba limitado por una enfermedad que sin duda acabaría con su vida. Pero ahí podemos ver la mano y el poder de Dios sustentando y sosteniendo a los suyos, aún en situaciones adversas. Como teniendo como referencia, ¿verdad?, la palabra, la promesa que Dios había dado para con su pueblo. Ser su Dios, ellos serían sus hijos. Andaré y caminaré entre ellos, con ellos. Y el texto dice, ¿verdad?, no les dejaré ni les desampararé. Así que muchas personas están en las posiciones porque Dios le ha puesto allí para ser personas de influencia y que sepan estar por encima de las circunstancias de la vida. ¿Por qué allí? ¿Qué propósito tiene Dios de colocar una persona allí? Dice el texto que en una de de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Específicamente esta muchacha, aunque fue cautiva, fue llevada a casa de Naamán. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? El texto de la Escritura nos va a decir que esta joven era portadora de un mensaje esperanzador. Y es ahí donde también conocemos, ¿verdad?, que somos portadores de un mensaje esperanzador. En medio de la incertidumbre, de las crisis, de las situaciones de vida, siempre hay una esperanza y esta esperanza siempre debe de estar puesta en Dios. Dios no sabe fallar. Portadoras o portadores de un mensaje de esperanza. Es así donde el texto de la Escritura nos va a decir que esta joven cumple con uno de los propósitos por el cual Dios permitió en su soberanía, así como permitió en Naamán tener victorias, aun cuando no era israelita, no era creyente, Dios soberanamente obrando y dando victoria, de igual manera soberanamente permitiendo que esta joven fuese llevada cautiva. Más aún allí la mano de Dios le sostenía. ¿Cómo sabemos? Bueno, el texto de la Escritura claramente va a decir que era portadora de un mensaje esperanzador. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, indica que ya su señora o su esposa le había comunicado. Le relató diciendo, no lo que dijo su señora, dice, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y el texto nos da claridad, ¿verdad?, de que este personaje le creyó a esta muchacha. ¿Y cómo sabemos? Bueno, no solo se presenta delante del rey solicitándole su permiso y su respaldo y su aval, sino en el verso 5 también dice, salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Salió con todo el anhelo y el deseo de ser curado. Salió contando con... Ahora sí que echando mano de lo que tenía, de sus posesiones, de sus riquezas y con el respaldo del rey. ¿Qué conlleva a este hombre creerle a esta joven? Bueno, el texto nos va a decir que fueron sencillas palabras. Estas sencillas palabras están registradas en ese verso 3. Si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Considerado así un mensaje claro. Simplemente hay que ir al profeta que esté en Samaria, él lo va a sanar. Es por demás convincente, porque él lo sanaría, dice, si fuese, si va, porque el que busca halla. Y un mensaje por demás creíble.
al grado que Naamán se movilizó al escuchar este mensaje que infundió en él ánimo y esperanza. Sin duda, ¿verdad? Es importante ver cómo esta realidad de vida de este personaje, que sin duda había intentado por diferentes formas sanar su situación, no había podido aún así superarla. Y esta joven sin duda observaba, contemplaba de una de otra manera la situación tan difícil que pasaba Naamán. Cuando ella tuvo la oportunidad con el contacto, con respeto, sin duda era una joven que se había sabido ganar también el respeto. Y de esta manera pues tuvo ahora sí que la oportunidad, la confianza y que su mensaje haya sido recibido. Es menester, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos contemplar que estamos donde estamos y muchas de esas situaciones tienen un propósito, porque Dios no se equivoca en lo que hace. Posicionados entonces para ser bendición. Sin duda esta joven cumplía con la promesa dada a Abraham de ser bendición doquiera él estuviera. Posicionados para ser bendición. Sin duda quiero recordar esta promesa dada a Abraham y a su descendencia. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Sin duda esta joven estaba allí para ser bendición. Las sencillas palabras de la muchacha revolucionaron la vida de un personaje distinguido, pero a la vez con una profunda necesidad que de forma alguna no había podido resolver, suplir. Solo después de dar atención a lo comunicado es que pudo disponerse a ir por aquello que era por demás imprescindible para vivir, la salud. Lo cual sucedió tal y como le fue anunciado el profeta de Dios, el instrumento que Dios usó para dar instrucciones de su obrar en la sanidad del general sirio. Es en el verso 14 de este capítulo 5 donde claramente dice la Biblia: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. De esta manera, pues, como la palabra del Señor nos hace de manifiesto el obrar de Dios en nuestras vidas. Y especialmente en aquellas situaciones delicadas, difíciles, en el cual solo el poder de Dios puede hacer la diferencia. Tal y cual la joven dijo, así aconteció o sucedió. Sin duda, pues, no solo su persona, sino el mensaje del cual era portadora en base a la fe que ella había depositado, en la cual había sido instruido. Similar a la manera como se nos describe la vida de Timoteo. Recordemos que en la primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, cuando se alude a la crianza o a la formación de vida de Timoteo, se señala que había sido instruido en la fe del Dios verdadero. Pero persiste tú en lo que has aprendido, dijo Pablo, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Habiendo dicho con antelación en el capítulo 1 de esta segunda carta a Timoteo, verso número 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe operante, una fe real, genuina, en el Dios vivo y verdadero. En base a las sagradas escrituras, dice, las cuales hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya en el Nuevo Testamento las escrituras
señalan la obra redentora de Cristo. Desde en el Antiguo Testamento sabíamos pues claramente que la fe llevaba a el temor de Dios y por lo tanto a vivir una vida ante su presencia. Y esta joven, indistintamente que no estaba en casa con sus padres, en sus amistades, muchas cosas habían cambiado, ¿verdad? Pero aún así ella mantenía su fe en Dios y pudo compartirla. Y esa fe infundió, o en ese sentido, ¿verdad?, confianza en que Dios podía resolver situaciones de la vida de aquel personaje. Pablo usaba esa expresión, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Así como esta joven entonces infunde influencia para bien, para que este hombre coloque su fe y su confianza en Dios, hemos de abundar un poquito sobre este proceso, pero en esta ocasión es señalar que esta situación fue para provecho. Podríamos decir provecho ¿de quién? Si esta joven estaba cautiva, mas el texto de la Escritura señala que en ella había un propósito de vida, ser un testigo del obrar y del poder de Dios, doquiera que ella estuviera, aún en situaciones difíciles. Así como ya he señalado desde el inicio, José en Egipto fue vendido como esclavo, fue calumniado y echado en la cárcel. Fue olvidado temporalmente por el copero del rey de Egipto y finalmente fue el instrumento que Dios usó para prevenir y librar del hambre a toda una nación y sus poblaciones vecinas. Es así como esta joven fue usada en el tiempo preciso, en el lugar preciso, con la persona con el Señor quiso ser usada. Como ya he señalado, así fue también la vida de José en Egipto. Aun cuando fue vendido como esclavo, fue calumniado y echado en la cárcel. Fue olvidado temporalmente por el copero del rey de Egipto. Finalmente fue el instrumento que Dios usó para prevenir y librar del hambre a toda una nación y poblaciones vecinas. Así como fue librado de peligros y de la misma muerte, porque el Dios ante quien vivía y creía estaba con él. Un relato, una narración de la vida de José en el libro de Génesis, del capítulo 37 al 50, excepto en el 38 que se habla de Judá. Pero de igual manera he citado a Daniel en Babilonia. Estuvo al igual como cautivo, mas Dios no le abandonó. Este personaje, con los dones dados por Dios y en dependencia de él, logró interpretar el sueño del emperador babilónico, el cual nadie más había podido hacer. De igual forma, fue librado de calumnias y peligros, lo cual está registrado en el libro de Daniel capítulo 2 y el capítulo 6. He citado el caso de Felipe en el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, según el libro de Hechos 8, 26 al 40. El personaje con el cual él dialogó, para quien Dios usó la vida de Felipe, fue el etíope, el cual en la narración bíblica dice que regresó a su casa o a su lugar de destino contento, después de que Felipe le explicara la palabra y le compartiera el evangelio de Jesús. Sin duda alguna, la vida de este personaje no volvió a ser la misma, ya que no solo sabía las Escrituras, también descubrió al personaje central de la misma y ante quien rindió su vida. Sabemos que el personaje central, según Juan 5, 39, de quien tratan las Escrituras, de la cual habló Felipe, según el libro de Juan 5, 39, es: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Y en el relato de Hechos 8, precisamente en este capítulo, verso número 37, Felipe le dijo:
ante la interrogante que impide que yo sea bautizado, la expresión es: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay situaciones de la vida que no hacen otra cosa que poner de manifiesto la gran necesidad que de Dios hay en el hombre. Es menester que Dios obre en ellas. En la condición de vida en cuanto a la salud, Naamán supo que los títulos, la fama, la fortuna son útiles en cierta medida, mas no resuelven en sí toda la vida. Fue menester volverse a Dios, creer en Él y rendirse a Él. La muchacha hebrea, que ya conocía al Dios de Israel, siempre supo que su Dios estaba por encima de sus circunstancias y que no le dejaría ni le desampararía. Esta es una realidad que como creyentes hemos de abrazar en medio de pandemias, dificultades, adversidades, posiblemente, ¿verdad?, en medio de carencias. Recordemos que la vida no ha de depender de las circunstancias, ha de depender de Dios. Pablo instaba en el libro de Filipenses, capítulo número 4, claramente diciendo, ¿verdad?, que hemos de depender siempre del Señor, usando una palabra que se llama contentamiento. Escrituralmente, la Escritura señala así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad o mi situación. Corrijo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El sustento de la vida y el sostén de la misma no nos las dan las posesiones, nuestros títulos, nuestra fama, los mismos años. En realidad depende de Dios. Muchas veces nos veremos inmersos en situaciones de vida que pueda que no del todo entendamos, mas sepamos que el Dios soberano sigue estando en su trono y que es quien dirige la historia bajo un perfecto plan y que lo conlleva a un fin con propósitos loables. Es necesario que nos mantengamos confiando y que vivamos con la firme seguridad de que Dios es con nosotros, ya que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En el libro de Romanos 8, verso 31, la Escritura dice: ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el mismo libro, en el capítulo 11, verso 33 al 36 se expresa: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el permiso para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el mensaje para cada creyente. Pero de igual manera tengamos presente que a la luz de este libro de Romanos capítulo número 10, se trata de llevar a las personas no a una iglesia como tal, a una religión, a un cambio de religión, sino llevarlos a Dios, que a través de Jesucristo da perdón, liberación y hasta sanidades, porque para Él no hay imposibles. Sepamos que somos instrumentos en las manos del Señor y que a través de la palabra buscamos que las personas tengan fe en el Dios vivo y verdadero. Es así como la Escritura dice en el libro de Romanos 10, verso 8 al verso 13. Más que dice: cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Es claro el texto.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Podríamos decir, ¿verdad?, entre judío y sirio. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, ya sean judío o griego o sirio como Naamán. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre de nuestro Dios y seremos salvos. Porque todo aquel que en él creyere, dice, no se pierda, sino tenga vida eterna. Así es el mensaje de los evangelios. Era necesario que a través de ese mensaje esperanzador que la joven dio a Naamán, el cual creyó y lo llevó a la búsqueda. ¿Sí? Tuvo conflictos por todo su trasfondo, todo lo que implicaba, de dónde procedía, pero finalmente supo entender que no se trataba de religión, no se trataba de poder, de prestigio, se trataba de fe y de obediencia, de una rendición a la palabra del Dios vivo y verdadero. Fue sano, fue salvo. Dios quiere en su gracia, en su bondad, que todos nosotros ya hayamos confesado al Dios de Israel, hayamos confesado al Dios que se hizo hombre y se hizo carne, a su Hijo Jesucristo. La vida eterna consiste en esto, en que conozcan, dice, crean en el que envió a Jesús y crean en el que fue enviado por el Padre para salvación de nuestras vidas. Los evangelios se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Dios está por encima de las circunstancias y con su gracia y su poder ha de sostener nuestras vidas y ha de mantenernos, ¿verdad?, siempre con esa confianza, con esa seguridad. Y estemos dispuestos a seguir proclamando la palabra de fe, esa palabra de fe que trae salvación, redención a las personas. Dios siga haciendo nuestras vidas, y si usted no ha rendido su vida al Señor, es tiempo que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es tiempo que crea que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Podamos decir como aquel discípulo mismo de Jesús llamado Tomás, relatado en el Evangelio según San Juan 20. Cuando él se dio cuenta que Jesús en realidad había resucitado, dice que se postró y de rodillas dijo, creo, Señor mío y Dios mío. Amén.